Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Una semana extremadamente apasionante con un tema que a la verdad cada vez que escudriño, busco, estudio, avanzo en la investigación, me encuentro con una sorpresa cada vez mayor. A lo largo de la historia, más de 4.000 años de historia en los que el mundo ha estado siempre presente respecto al tema del antisemitismo. Estamos prácticamente ya en esta recta final, vamos a hacer apenas un pequeño resumen de lo que hemos compartido a lo largo de estos días. Tomaremos alguna conclusión básica sobre el tema, pero en verdad muchísimas gracias a todos mis amados hermanos que nos acompañan desde las diferentes naciones, día a día, puntualmente en esta cita de Torá al instante. Y recuerden que estamos originando desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, en los Estados Unidos, Israel, Casa Integral, su hermano pastor Roberto Alfaro. Muy bien, definimos la palabra antisemitismo de una manera bastante sencilla. El prefijo anti, relacionada con la palabra ismo, antisemitismo, nos da a entender una opinión respecto al pueblo semita. Vimos que desde el origen del pueblo semita a través de Sem, hijo de Noah, pues hasta nuestros días, este nombre semita abarca varias tribus en general, entre ellas el pueblo de Israel, pero también el pueblo árabe, entre otros. Sin embargo, cuando se define la palabra antisemita como una adversidad hacia un pueblo en particular, nos damos cuenta que ese pueblo en particular no es en particular, sino es determinado hacia el pueblo judío. Es decir, que a lo largo de la historia el pueblo judío ha sido víctima de un odio, podríamos decirlo, racial, pero que realmente tiene en su entorno un contenido étnico, un contenido lingüístico, un contenido cultural, político, económico, social, incluso desde el punto de vista geográfico y si podemos incluso ir un poco más allá desde el punto de vista arqueológico, etc. Pero en el transcurso de la semana nos encontramos que esta palabra antisemita, haciendo referencia, repito, a un pueblo en particular, al pueblo judío, consideramos que la expresión no era la más acertada, toda vez que aunque los pueblos semitas desde el punto de vista lingüístico hasta nuestros días, hay pueblos que tienen la lengua, el lenguaje semita, pero no propiamente son judíos, entonces nos damos cuenta que la palabra más cercana a la expresión antisemita realmente es la palabra judeofobia, es decir, un odio especialmente dedicado al pueblo judío. Y ese odio ha acompañado al pueblo judío a lo largo de la historia, es decir, que es un odio antiguo, trascendente a lo largo de la historia, repito, año tras año, bíblicamente podemos encontrar, y creo que ya hemos mencionado algunos de los textos en los que nos encontramos con este detalle, pero en conclusión a este concepto de judeofobia, decíamos que ese odio generalizado por el pueblo judío está presente hasta nuestros días y está presente de una manera permanente, todavía aún hasta nuestros días. Hoy estamos viendo aún en las noticias del día a día ataques a las sinagogas,
ataques directos al pueblo hebreo, al pueblo judío, a un rabino, a una sinagoga, a un transeúnte, por el simple hecho de tener una condición de pronto religiosa, si puedo decirlo de esta manera. Y estos ataques de muerte, estos atentados, tienen como único propósito, pues, hacer que cada día avance y se pronuncie más el tema del antisemitismo. Por lo tanto, ya en el cierre, podemos concluir que el antisemitismo, o mejor, la judeofobia, es ante todo una actitud obsesiva por atacar, dañar, lastimar, destruir, eliminar, erradicar del entorno al pueblo judío, su cultura, pero particularmente, cuando hablo del pueblo judío me refiero al pueblo de Israel, pero particularmente erradicar lo que se conoce como la Torá, los 5 libros de la Biblia, los fundamentos de la palabra y todo lo que tenga que ver en cobertura general respecto de estos 5 libros. La Torá, el manual de instrucciones, el manual de vida. Por lo tanto, mis amados hermanos, sin lugar a dudas, nos encontramos frente a un impresionante fenómeno actual, que repito, es tan peligroso como lo ha sido a lo largo de la historia, pero que en nuestros tiempos modernos ha tomado otro giro, tal vez un poco más sutil aparentemente. No estamos hablando de la connotación de las guerras en las cruzadas cristianas, no estamos hablando tal vez de la perversa acción en España con el tema de la Inquisición, comillas, la Santa Inquisición, cuyo único propósito era tomar al pueblo judío, un pueblo inteligente, un pueblo económicamente solvente, un pueblo que crecía apresuradamente, y los pueblos como Francia, como Alemania, como el mismo España, entre otros, aún en Latinoamérica, Chile, Argentina, Panamá, vieron que este pueblo judío crecía tanto que se multiplicaban en gran manera. Recuerden esa frase, y este pueblo se multiplica en gran manera que incluso pueden convertirse en los dueños de nuestro territorio y no lo pueden arrebatar. Esa frase viene desde el tiempo de Faraón, cuando José y cuando sus hermanos llegaron a Egipto. Recuerde toda esta historia. Y un faraón posterior a la vida de José exclamó esta frase y dijo: este pueblo crece tanto que pueden formar ejércitos que vengan contra nosotros y se apropien de nuestros territorios. Esa misma frase la utilizaron en Francia, esa misma frase fue utilizada por Adolfo Hitler y fue la manera como él utilizó esta acción entre comillas de carácter de protección a su pueblo alemán para infundir el arma más poderosa de los nazistas en aquel tiempo, cual fue impresionar a su pueblo con el odio racial, con el odio absoluto hacia el pueblo judío. Este odio tan atroz que consecuentemente llevó a lo que conocemos con el tema del Holocausto, pues por supuesto obedeció y dejó como consecuencia a miles y miles de muertos. Sin embargo, nos damos cuenta, mis amados hermanos, que este tema, repito, no solamente tiene que ver con el Holocausto, con las cruzadas cristianas, con el tema de la Inquisición, posteriormente la expansión de los pueblos hacia otros lugares, so pena de muerte si no cambiaban su cultura, su conocimiento de la Torá, su vida religiosa, su lenguaje hebreo hacia otros conceptos lingüísticos, hacia otros dioses de idolatría, de paganismo, so pena de muerte. Y vimos un ejemplo interesante, y no vamos a entrar a ese detalle porque ya lo mencionamos, ese odio contra los judíos, cuando vemos que Caifás, aquel sumo sacerdote que había pagado, sobornado, si puedo decirlo de esta manera, al imperio romano para que él llegara a ocupar esa posición de sumo sacerdote, junto con un conjunto de hombres fariseos, sacerdotes judíos, pero que tomaban una acción asimilada, una acción helénica, y se estaban vendiendo, si lo puedo decir de esta manera, al imperio romano para ejercer dominio, opresión sobre su propio pueblo judío. Todo esto lo hemos ya descrito a lo largo de la semana. Así es que me parece que el tema de la judeofobia
sería ya como la conclusión a nuestra semana de trabajo. La judofobia, entonces, mis amados hermanos, es un asunto muy especial porque radica esencialmente en el odio hacia el pueblo judío. Un odio muy antiguo, un odio generalizado, un odio profundo hacia esta nación, hacia este pueblo, un odio permanente desde la antigüedad hasta nuestros días. Y digo la antigüedad a más de 4000 años. Es un odio obsesivo, es un odio peligroso y es un odio totalmente generalizado. Pero recordemos que la judeofobia nace, recuerdo, con el tema de los primeros hebreos, por supuesto. Desde un punto de vista histórico, nos damos cuenta que este mismo pueblo luchaba uno contra otro entre sí. Nos damos cuenta que entre los mismos hermanos de Israel se levantó una conspiración entre los primeros dos hermanos de Jacob para matar a su hermano José. El mismo pueblo entre hermanos matándose uno con otro. Un concepto básico de la palabra judeófobos, porque una cosa es la judeofobia, pero otra cosa es el judeófobo, es decir, el que practica esa acción de judeofobia. Otra teoría que evaluamos en el transcurso de la semana fue la judofobia comienza también en la época en la que el faraón toma a ese pueblo de Israel después de la muerte de José, de haber sido ese gran hombre que le sirvió al imperio de Egipto. Ahora se convierte en una situación en la que el pueblo de Israel pasa a ser un pueblo en esclavitud. Hay varias razones que podríamos considerar aquí. Entre ellas únicamente quisiera mencionar una que la vimos en uno de los estudios de Parachá y me parece interesante mencionarla, aunque no voy a entrar obviamente a ese tema, solo a título de un pequeño paréntesis. Recordemos que una de las razones por las que el pueblo de Israel pasó a su condición de esclavitud tenía que ver también con un trato de Adonai para este pueblo. Me explico. El pueblo de Jacob, las 12 tribus, recordemos que vienen de ser 4 esposas, las concubinas, 2 concubinas y las 2 esposas, Raquel y Lea, las esposas de Jacob, sus 12 hijos, y dentro de esa condición de sus 12 hijos vemos que había hijos con cada una de estas mujeres, pero había algunos que se consideraban, digamos, legítimos y otros, digamos, ilegítimos, es decir, que entre los 12 habían diferencias de opinión. Nosotros somos hijos de Raquel, nosotros somos hijos de Lea, pero ustedes son hijos de las concubinas, de las siervas. Es decir, que entre los dos hermanos habían unos que se consideraban de mayor jerarquía y otros de menos jerarquía. Y es un trato de Adonai llevar a estos 12 hombres de la tribu de Israel a convertirlos en una condición de esclavo. ¿Para qué? Para que en su condición de esclavos tuviesen todos una misma identidad. Es decir, que aquí no había unos más importantes que otros, sino que todos tenían una misma condición. ¿Cuál? Esclavitud. De hecho, en algunas de las teorías que estuve estudiando sobre el tema de antisemitismo o judeofobia, se consideraba que todos estos principios de judeofobia precisamente vienen de un plan preparado por Adonai para que su pueblo sea humillado, para que su pueblo sea tratado en su orgullo, en su vanidad o en su creencia de creer que son más que los demás. Son teorías interesantes que de hecho, repito, podríamos estar considerando. Pero es importante ver cómo el pueblo de Israel se multiplicaba en gran manera y se multiplicaba al punto de que Faraón tenía temor de que este pueblo judío, comillas, Israel, creciera tanto que formara ejércitos y vinieran directamente contra el imperio. Por lo tanto, les tenían temor de que se convirtieran en sus propios enemigos. Por lo tanto, vemos allí que el argumento que Faraón expresa es totalmente un argumento, atención a la palabra que voy a usar, un argumento judeófobo, es decir, un argumento hacia el pueblo judío, hacia el pueblo de Israel. Muy bien, históricamente hablando, vimos que este pueblo pasó de una condición de esclavitud para posteriormente salir de esta condición de esclavitud, pasar al desierto durante 40 años dirigidos por Moshe. Todos conocemos esta historia y dentro de la condición de ese pueblo se presentan también innumerables situaciones. La más importante, entre otras, probablemente la situación del becerro de oro. El becerro de oro deja como consecuencia que el pecado de Israel, al entrar en una condición de idolatría,
pues trae consigo un castigo, una acción que ocasiona, por supuesto, la muerte de un sinnúmero de pueblo de Israel y además la clasificación de manera especial de los levitas. Es decir, que dentro de los 12 ahora tenemos a un grupo que son los levitas que nunca participaron de esta situación, mientras que los otros están bajo una situación de pecado, si puedo decirlo de esta manera. Esto a título de mención que podríamos considerar ya, repito, desde el tema del concepto de la judeofobia, comillas, el antisemitismo. Otra de las teorías que tratamos fue que afirma que el origen de la judeofobia se sitúa también en el caso del retorno del pueblo de Israel hacia su nación original, después de haber sido esparcidos y todo lo demás. La judeofobia también tiene un comienzo con aquellos gobiernos fascistas del siglo XIX. Vemos cómo el concepto del pueblo nazi, todo el tema del totalitarismo, todo este evento que trae como consecuencia la Primera, la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, ya sobre esos temas también tratamos a lo largo de la semana. Así es que la judeofobia también comienza como un proceso de helenismo, es decir, en el que el pueblo de Israel, comillas, judíos, se asimilan, se helenizan hacia otros pueblos, tomando sus costumbres, su idioma, su cultura y por supuesto practicando también la situación de idolatría o de paganismo. Así es que nos daremos cuenta, mis amados hermanos, cómo el pueblo judío empieza a ser tan popular en las naciones, en la medida que se esparcen, y empiezan a crecer económicamente, tienen esa bendición del crecimiento económico, pero a su vez se genera sobre ellos un odio totalmente compulsivo, que empiezan a ser expulsados de un lugar y expulsados de otro, y expulsados de aquí, expulsados de allá, y en el peor de los casos terminando en una situación de muerte, como ya lo vimos en varias situaciones. Ahora bien, es importante que recordemos que el pueblo de Israel en este proceso de éxodo pasa a ser un pueblo totalmente humillado, un pueblo tratado, un pueblo que ha sido sucumbido y que aún en medio de todo este proceso por el desierto, durante todo ese proceso, ninguno de los que salieron de allí en el principio de Egipto, las generaciones y las generaciones y las generaciones quedaron en el desierto hasta que llegaron al cruce para pasar nuevamente a la tierra prometida. En todo este proceso hemos visto cómo a lo largo de esta velocidad de historia nos encontramos que hoy por hoy la iglesia tradicional, a través de las encíclicas papales, los gobiernos del tiempo moderno en España, en Francia, en Alemania, aún los gobiernos chinos, etcétera, han presentado de una o de otra manera una especie, si puedo decirlo, de solicitud de perdón hacia el pueblo judío con respecto a los actos de criminalidad o de lesa humanidad que se han cometido contra esos pueblos. Y hoy vemos cómo después de la situación de Inquisición, el pueblo de España ha pedido perdón al pueblo judío y está permitiendo incluso que muchos de los que hoy tengan apellidos de carácter judío puedan entrar a España y adquirir incluso una nacionalidad española. Es impresionante porque todo esto está en un proceso de recuperación. Pero no podemos olvidar, mis amados hermanos, en todo el recorrido que llevamos, y sé que estoy saltando de un lugar a otro, pero que haciendo un poco de recuento histórico, que la judofobia también tiene una importante ocasión justo frente al contexto de lo que es el Imperio Romano. En el Imperio Romano ha sido hasta nuestros días el imperio más catastrófico, más salvaje, sanguíneo que ha existido, aún por encima de la condición de lo que pasó en el Holocausto o de lo que pudo pasar en el tema de la Inquisición o las cruzadas cristianas. Pero el Imperio Romano, un imperio bárbaro en todo el sentido de la palabra, este imperio domina absolutamente, destruye el templo en Jerusalén, toma al pueblo judío, lo presiona, pero a su vez hace conciliación con ellos y les permite ser parte de su organización, de su imperio. Y es más, con el paso de los tiempos, el imperio romano adquiere o toma
como dirección el cristianismo. Cuando hablamos del cristianismo, comillas, se hace referencia a la fe católica, porque pues para nosotros tenemos la claridad en el sentido de que hay una fe católica y hay otra fe que es la fe cristiana, pero en términos genéricos para el mundo es una sola nominación, si puedo decirlo de esta manera. Así es que esa judeofobia cristiana deseaba despertar ese odio sistemático hacia el pueblo judío, y vemos cómo desde Roma, desde Italia hasta nuestros días, se hace persecución. Los papas a lo largo de la historia han elaborado las encíclicas papales y han narrado, han redactado ese celo, ese odio, comillas, superfluo en los escritos, mencionando el odio racial, el odio religioso, el odio cultural, a todo lo que tenga que ver con el pueblo hebreo o con el pueblo judío o pueblo de Israel. Por lo tanto, se aparece una historia impresionante que conocemos como la teoría de reemplazo, que era el reemplazo del pueblo judío por el pueblo cristiano. Ahora la iglesia toma el lugar del pueblo judío y por esto se da el concepto de eliminación, o mejor, la teoría de reemplazo. Y vemos que los primeros cristianos que eventualmente conocemos en el texto bíblico, pues sin lugar a dudas eran en primer lugar pueblo judío, obviamente. Es lo antagónico de esta historia, porque podemos mencionar que los del camino fueron aquellos hombres que empezaron a seguir a Yeshua, que conocieron de la resurrección, que conocieron de los milagros y que empezaron a conocer todo el proceso de lo que significaba el Sanedrín, las celebraciones de Levítico 23, la celebración de las convocatorias, y sin embargo vemos que todo este pueblo judío, aún conociendo de la Kadosh Torah, sin embargo se levantaron contra su propio pueblo de una manera total y absolutamente dantesca. Mis amados hermanos, vamos a nuestro primer corte en este ya resumen de lo que hemos visto en el transcurso de la semana. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. Así es que en esta historia, mis amados hermanos, tan rápida que llevamos en un tema tan especialmente profundo, nos damos cuenta que el argumento fértil que la iglesia tradicional tiene contra el pueblo judío es aseverar que la iglesia es el verdadero Israel y que el pueblo judío fue el pueblo que lo negó, fue el pueblo que mató a Yeshua, y esto como consecuencia los descarta completamente de cualquier posibilidad de ser un pueblo elegido por Adonai. Es importante recordar que la judeofobia empieza sembrando ese odio hacia el pueblo judío al punto de que incluso cuando se mataba a un judío se consideraba que era el boleto, si puedo decirlo de esta manera, el pase para encontrar la gracia delante de Dios. Qué situación tan impresionante. Es decir, que se convertía en un favor divino el empezar el proceso de asesinar al pueblo de Israel y de esta manera encontrar el favor de Dios para cualquier otra situación. Esta judeofobia se manifiesta entonces, repito, con el asesinato de pueblo de Israel, pueblo judío. Se inicia con el asunto criminal del incendiar las sinagogas, de romper, quemar, destruir y desaparecer todo tipo de documentos, Biblias, ¿cómo se dice? Los rollos, los papiros, todo documento cuanto existiese en hebreo, en arameo, y todos los elementos fueron absolutamente destruidos. Empieza una acción absolutamente vandálica, y los judíos, quienes sacrifican a sus hijos e hijas, se dan cuenta de que ahora son víctimas de un seguimiento demoníaco preparado por la iglesia, buscando sus propios beneficios. Y nos damos cuenta en todo este proceso, mis amados hermanos, cómo el contexto eclesiástico ha tenido esa tan impresionante incidencia sobre la cultura de todos nuestros pueblos hasta nuestros días.
De hecho, nos damos cuenta que esa judeofobia, que repito, comienza con ese proceso de helenizarse entre los egiptos, que la judeofobia posteriormente se cristaliza en el periodo del Imperio Romano, y que esa judeofobia cristiana se hace cada vez más fuerte a través de las encíclicas papales, y que los pueblos y la religión cada vez otorgan mejores beneficios, si puedo decirlo, litúrgicos a aquellos que logran atacar y destruir al pueblo judío. Entonces vemos que se utiliza una herramienta que ya he mencionado en varias ocasiones, el odio. Los judíos, como consecuencia entonces de esa condición de pecado, fueron destituidos a esclavitud perpetua. Por ende, los estados soberanos pueden tratar sus bienes como de propiedad, con la sola provisión de que no se les quite completamente la vida, o que tengan por lo menos una opción de vida. Y nos damos cuenta que este principio antisemita del pueblo cristiano lleva además a que la religión empiece a organizar hombres que sean sujetos a una ley religiosa en la que se les indica qué es lo que deben y lo que no deben enseñar o predicar, en el que los contextos de la Torá, originalmente el pueblo, el libro escrito por Moshe, empieza a tener cambios, alteraciones en muchos aspectos, en muchos aspectos. En las convocatorias de Levítico 23 se cambian las fechas, se cambian las fiestas, se cambian las celebraciones, se cambian las ordenanzas, los mitvot, los mandamientos, etc. Y salimos de una teología o de una teocracia para convertir la iglesia en una jerarquía de posiciones de hombres, para asegurar el poder y para asegurar la posición de los hombres en este tema. Es muy importante, hermanos, que recordemos, y me gustaría que entráramos a un tema ya en esta segunda parte de la jornada, hablando un poco entonces, mis amados hermanos, de lo que trae como consecuencia para nuestros días el tema del antisemitismo para la fecha del tiempo que estamos viviendo hoy. Las estadísticas nos muestran, mis amados hermanos, que el cristianismo es hoy mucho más tolerante de lo que fue en otros tiempos, y que sin embargo, aunque en el corazón de mucha gente está ese odio racial, ese odio cultural, ese odio religioso, sin embargo hoy se tiene cierta mesura en la manera como se manejan los temas. Pero sin embargo la modernidad nos está presentando alternativas impresionantemente radicales de un pensamiento posmodernista del siglo XXI, relacionado con todo tipo de elementos culturales contrarios a la voluntad de nuestro Abba Kadosh. Y cuando los líderes, o cuando la Keilah no se somete a las ordenanzas del mundo, a las ordenanzas gubernamentales, políticas o sociales, entonces hacemos de la iglesia un chivo expiatorio de la Keilah, del pueblo judío. Nuevamente aparece el chivo expiatorio, como que el judío es el responsable de todos estos males en la sociedad. Mencionamos, recuerdan, el tema de la peste negra, que creo que es el ejemplo más claro que podemos mencionar en toda la historia. Cuando millones de personas murieron a consecuencia de la peste negra, el pueblo judío no pasaba por esa misma situación. Por lo tanto, concluimos en el día de ayer por qué el pueblo judío no moría frente a esta situación. Porque lo que realmente trajo la pandemia de la peste negra fue la comida de cerdo, el comer cerdo. Y las naciones comen y comen y comen y devoran cerdo por miles de montones. O por miles de cantidades, tal vez sea mejor la palabra. De tal manera que esto trajo como consecuencia, entre otras cosas, por supuesto, de salubridad, el tema de la peste muerta, de la peste negra. Ahora, ¿a quién se culpó? Al pueblo judío. Se utilizó ese chivo expiatorio. Ahora, en cuanto al comercio, nos damos cuenta que se habla de que el pueblo judío es un pueblo de comerciantes, pero también se nos dice que es un pueblo de usura, que es un pueblo prestamista, que no tiene control en los negocios, en los cambios, en los intereses, en los recaudadores de impuestos y de todo lo demás.
Así es que el pueblo como tal siempre se considerará por cualquier área un pueblo absolutamente, siempre se buscará la manera, repito, de juzgar y de entrar en esa judeofobia. Para este siglo, la pregunta es, ¿cómo poder explicar que este odio racial, este genocidio hacia el pueblo judío, antisemitismo y demás, realmente está entrando en un lugar de cierta tranquilidad? Pues mis amados hermanos, la respuesta es que no es así, porque nos damos cuenta que hoy, frente a esta situación, los análisis y las estadísticas de los pueblos están mostrando que día a día hay un mayor crecimiento, hay un mayor avance en la manera como se ataca, como se agrede, como se mata al pueblo judío de miles de formas. Y repito, ¿cómo nos vemos nosotros vinculados ante esta situación? Pues nos vemos vinculados ante esta situación nosotros, mis amados hermanos, en especial porque hoy, como pueblo de Israel, que estamos en el estudio de Torá, que estamos entrando a ese proceso de transición, que estamos en el proceso de incorporarnos en el árbol del olivo, incorporados al árbol del olivo, ahora formamos parte con los hermanos de Judá de esa gran nación, Israel, de esa Israel integral, de esa Israel como casa, de tal manera que hoy nosotros somos testigos presenciales, absolutamente, de lo que está sucediendo con el pueblo de Israel. Nos atacan en las redes sociales, es más, tenemos la experiencia de manera personal como organización, como Keilah, de los 3 canales de nuestra congregación, Israel Casa Integral, Universidad de la Familia y Radio Génesis. Tenemos en este mismo momento 2 de nuestros 3 canales de emisión de redes sociales bloqueados en el sistema de internet en YouTube. ¿Bloqueados por qué? Porque transmitimos una programación en la que hacemos reclamación, entre comillas, o presentamos temas que los medios de las redes sociales no permiten que se presenten. Entonces somos vetados cuando utilizamos algunos temas como el que estoy presentando justamente, hablando acerca del tema del antisemitismo o la judeofobia. Temas que no se deberían tratar, que no se tiene licencia para tratar. Pero por lo tanto, estamos procurando hacerlo de la mejor manera, sin el ánimo de ofender ni lastimar absolutamente a nadie. Y más el interés de Torá al instante es presentarles a ustedes, mis amados hermanos, en sus corazones, una apertura a la realidad de lo que está sucediendo en nuestro entorno. Mis amados hermanos, cuando venimos a un proceso de transición a la Torá, a nuestra Kadosh Torá, y pasamos por el proceso del estudio de la palabra, y en ese proceso del estudio de la palabra nos damos cuenta que a lo largo de toda la historia de Israel, desde el principio, desde el comienzo en Bereshit, hasta nuestros días, el pueblo de Dios ha sido perseguido, ha sido atacado, difamado, calumniado, atacado en todo el sentido de la palabra, y como sabemos, las consecuencias de cientos de miles de hombres a lo largo de la historia ha sido con pena de muerte. Han pagado su vida, sus familias, ¿todo para qué? Para que hoy nosotros en el siglo XXI podamos tener en nuestras manos este libro. Este libro que tenemos hoy aquí, que parece simplemente un libro y que lo traemos y algunos los tenemos de adorno sobre la mesa, otros lo tenemos realmente como nuestro proceso de vida. Pero por este libro, mis amados hermanos, en este recorrido de más de 4.000 años, cientos de miles de hombres con valor, hombres entregados verdaderamente al propósito de la palabra, han pasado por la muerte violenta, por la muerte vil, por la muerte inquisidora de todos aquellos antisemitas, de todos aquellos judeofóbicos que lo único que pretenden es erradicar y eliminar de la faz de la tierra el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante. ¿Qué dice la palabra? Cielo y tierra pasará, más mi palabra, dice la palabra, más mi palabra no pasará. Hacemos una pausa y ya regresamos. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita.
una producción de Israel Casa Integral. Bien, en este proceso, mis amados hermanos, quiero dejarlos ya en nuestro cierre con el libro de Éxodo, Shemot, en el capítulo 15, y vamos a leer esta porción del verso 11. Para el día de nuestra grabación de este programa en particular, hemos hecho justamente hoy el cierre de la jornada maravillosa y apasionante de Hanukkah, una celebración extraordinaria. Y a propósito del tema de Hanukkah, y a propósito del tema de judeofobia, y a propósito del tema de antisemitismo, qué vergüenza, mis amados hermanos, visitar las redes sociales y encontrar este ataque bárbaro, impresionante, de creyentes, comillas, los de un lado, los del otro lado, no sé cómo definirlo de otra palabra, los que celebran Hanukkah, los que no celebran la Hanukkah, que esto no es de Dios, que esto no está en la Biblia, que esto no aparece, que esto sí, que esto no. Miren, mis amados hermanos, hay que estudiar. Con todo mi respeto, hermano, que usted la quiera celebrar, que usted no la quiera celebrar, que a usted le parece, que a usted no le parece, mis respetos, mis respetos. Pero si esta judeofobia y este antisemitismo está metido en el pueblo hebreo, en el pueblo creyente, en el pueblo de Israel, en el pueblo que está en el proceso de transición, ¿hacia dónde vamos? ¿A dónde pretendemos llegar, mis amados hermanos, si estamos enfrascados en que si se dice Yehoshua o Yahoshua o Yahweh, o si se utiliza Adonai, o si Yod Hei Bad Hei, o si hablamos mitad hebreo, mitad español, y estamos en una pugna inadecuada, inapropiada, indebida, impertinente, que no tiene ninguna legalidad hacia donde vamos caminando, creyendo cada quien a su manera que tiene la razón en lo que tiene que hacer. Mi amado hermano, si tú eres de los que está en contra de Hanukkah, no la celebres, hermano. Punto. Respeta a los que la celebran o a los que la celebramos. Y para nosotros, quienes la celebramos y nos hemos tomado el tiempo de estudiar oportunamente todo el imperio, todo el primer siglo, toda la historia del templo, porque hablamos porque alguien dice, pero no vamos a las escrituras a estudiar que el libro de los Macabeos es un libro apócrifo, que ese no está en mi Biblia, porque en el concilio alguien dijo que ese libro no podía entrar. Por favor, hermano. Tienes que hacer un estudio minucioso al contexto histórico, arqueológico, geográfico de lo que es la palabra y entender por qué razón un libro tan maravilloso como el libro de los Macabeos 1, 2 y conocer toda la historia de la rededicación del templo, hermanos. Si el templo no hubiese sido rededicado, no estaríamos hoy aquí donde estamos. Entonces, la celebración histórica de Hanukkah es una celebración de gloria, es una celebración que no podemos pasar por alto. Pero qué vergüenza encontrar a los hermanos en esta pugna judeofóbica, antisemita, de hermanos creyentes en Torah unos con otros, porque si se escribe así, o si se escribe así, o si se pronuncia así, o si se pronuncia así. Miren, mis amados hermanos, usted no se compare con otro. Usted lo quiere llamar de esta manera, llámelo así. Usted lo quiere escribir de esta manera, escríbalo así. Mi hermano, cuando estemos delante de la presencia de nuestro Adón, allí aclararemos las diferencias. Si yo estoy equivocado, el Eterno tendrá una responsabilidad conmigo, yo estaré con una responsabilidad delante de mi Padre. Pero no nos sacrifiquemos, no sigamos con esta judeofobia, no sigamos con este antisemitismo tan cruel que ya la historia ha pagado un precio muy alto, demasiado alto, de miles y cientos de hombres que han pagado un precio para que esta palabra la tengamos hoy en nuestras manos. Así es que vamos a cerrar, si me lo permiten, mis amados hermanos, con este texto del libro de Shemot, como se los mencioné, en el capítulo 15 y en el verso 11, que hoy, repito, haciendo nuestro cierre de Hanukkah, muy contentos, muy agradecidos con nuestro Padre Eterno. Hicimos un cierre de Hanukkah para Israel Casa Integral con un grupo de hermanos que por primera vez celebran Hanukkah llenos de gozo, de alegría, de victoria. Vimos durante estos 8 días milagros y milagros y milagros como los vemos todos los días, pero durante estos 8 días vimos momentos maravillosos en la familia, en la economía, en la salud, en la paz, en el Shalom Bay de los hogares. Algo grande está pasando. Y si para mí, amados hermanos, Hanukkah
trae como consecuencia milagros en la congregación, en la Keilah, en el pueblo de Adonai. Amén. Que si tú no la quieres hacer, pues piérdete todas tus bendiciones si eso es lo que quieres. Toma tu decisión porque yo los coloco frente a dos caminos, frente al camino de la bendición o frente al camino de la bendición. Tú eliges por qué camino quieres seguir. Pero por favor, se lo repito, si no estás de acuerdo con celebrarla, no la celebres. Respeta a los que la celebran y se acaba el problema para que vivamos esta vida en paz. Y no sigamos patrocinando esta judeofobia que el pueblo, que las religiones están provocando para que entre creyentes de Torah estemos en esta guerra tan baja y tan indigna entre nosotros mismos como creyentes. Así es que dice el libro de Shemot capítulo 15, léalo conmigo en el verso 11 por favor. ¿Quién como tú, oh Adonai, entre dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas y hacedor de prodigios? Extiende tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Mika Mohanedahar Bakodesh. Gracias, eterno Padre, porque ¿quién como tú, sanador? ¿Quién como tú, nuestro guardador? ¿Quién como tú, nuestro proveedor? ¿Quién como tú, nuestro pan de vida? ¿Quién como tú, nuestro jala? ¿Quién como tú, eterno Padre, que eres quien nos guarda y nos cubre con tus alas, eterno Padre? Mis amados, quiero dejarles ya en el cierre de nuestra jornada una invitación para lo siguiente. Por favor, este tema de semana, el tema relacionado con el antisemitismo o la judeofobia, como lo encontramos finalmente, tiene mucho tema que tratar, mucho tema por tratar. Para quienes de ustedes son amigos de estudiar y de profundizar en la palabra, les invito, no se queden con este recorrido de semana que fue extremadamente corto. Por favor, hay muchas fuentes. Encontré en internet algunas monografías extraordinarias que tienen que ver con el tema del antisemitismo desde el punto de vista de su historia, de sus preceptos, de su filosofía, de las diferentes teorías respecto de la judeofobia, las posibles causas que la originaron, los relatos que hay bíblicamente con pasajes bíblicos sobre este principio de judeofobia, el concepto de la demonización frente al pueblo judío, las disputas que se presentaron entre los pueblos con el único propósito de quemar, destruir, aniquilar todo texto escrito que tuviese que ver con el contexto hebreo y con la historia bíblica, la sangre que se derramó del pueblo hebreo a lo largo de la historia, las circunstancias que acompañaron a pueblos como Inglaterra, España, Italia, como Francia, Alemania, entre otros, las circunstancias que llevaron al protestantismo a atacar al pueblo judío, las circunstancias de la geudofobia en el tiempo moderno, los elementos que llevan al odio hacia el pueblo de Israel, la esperanza frente a estas adversidades que tenemos hoy en el siglo XXI, la circunstancia interesante, este tema es interesantísimo, no lo voy a poder avanzar, se los dejo como tarea, el caso de la negación del holocausto, quienes niegan que el holocausto tuvo ocurrencia, que realmente esto sucedió, nunca lo había escuchado, lo reconozco, estoy aprendiendo un tema que se necesita tratar, los 5 pensamientos importantes sobre el tema del sionismo, la psicología y la sociología frente al antisemitismo, la antropología frente al antisemitismo y los conceptos y conclusiones generales. Esto es solo un texto que encontré muy interesante respecto al concepto y la naturaleza del tema de la judeofobia. Conclusión, hay mucho tema por tratar. Se habla de judaísmo, se están judaizando, ustedes están en una secta, se judaizaron en esto, pero no conocemos los contextos de la historia, de la narrativa de todo esto, de lo que ha sucedido. Siempre, y no me cansaré de mencionarlo, cuando se habla de Torah, cuando se habla de Shabbat, nuestros hermanos de nuestra comunidad hispana reaccionan con adversidad y no entienden por qué. Y es simplemente por una razón básica, elemental. Tú no tienes la culpa, amado hermano, no tienes la culpa.
no te sientas incómodo, no tienes la culpa. Te mencionan Torá, te mencionan diezmo, te mencionan ofrenda, te mencionan Shabbat. Pues en todas nuestras congregaciones hasta el día de hoy, cristiana o no, aún católica, lo que se hace es una liturgia judía. Enseñamos de la vida de un judío llamado Yeshua el Mesías, Yeshua HaMashiach, el Mesías. Hablamos de los hombres que lo acompañaron, los 12 hombres, sus discípulos. Hablamos de las 12 tribus de Israel, los hijos de Jacob, Abraham, Isaac y Jacob. Se mencionan en la fe católica, se mencionan en la fe cristiana, evangélica, se mencionan en la Torá. Pero hacemos diferencias de una y otra cosa. ¿Por qué? Porque no conocemos la historia, porque no escudriñamos la palabra. Por eso el libro de Jeremías nos dice, volved por la senda, volved por el camino y escudriñen que yo soy el camino, la verdad y la vida, dice mi amado Yeshua para todos nosotros. Tenemos este libro en nuestras manos gracias al precio que han pagado miles de hombres con su vida, precio de sangre, para que nosotros hoy tan cómodamente lo tengamos aquí y ni siquiera disfrutemos de la riqueza de su palabra, de la dulzura de su palabra. Mis amados hermanos, muchísimas gracias. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Les dejo la invitación para que continúen, repito, sobre el tema, y si usted encuentra mayor información y la quiere compartir, por favor envíemela, porque yo obviamente continuaré estudiando este tema, porque después de hacerlo en esta semana me di cuenta que hay mucho más que debemos avanzar. Por lo pronto, Shabbat Shalom. Nos vemos mañana en nuestra reunión de Shabbat Israel Casa Integral. Acompáñenos a través del portal de Universidad de la Familia. Universidad de la Familia. Recuerden que los otros dos canales están bloqueados por un tiempo. Acompáñenos entonces en YouTube, Universidad de la Familia, 4 de la tarde. Nuestra enseñanza con la pastora Pili, 5 de la tarde, la enseñanza del cierre de Shabbat. Y este fin de semana les espero para que celebremos todos juntos el cierre de Shabbat. Shabbat Shalom, mis amados hermanos. Hasta el día de mañana. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com.